Amén. Que el Señor nos bendiga en este servicio de día Amén, jueves. Señor. El Señor le bendiga a usted, sea bienvenido a este servicio. Sí, bendiga. Cada uno de Amén. nuestros hermanos que nos Amén. ven, ¿cierto? Nuestros pastores. El Señor sea con cada uno de ustedes. Vamos a Amén, iniciar Señor. este servicio en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Y le voy a invitar a que demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor nos ayude en este servicio. Vamos a orar al Señor. bendito Rey. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude en este servicio, ¿cierto? Que Él dirija nuestro servicio y que sea de bendición para cada uno de nosotros. Así que vamos a orar. Le invito, ¿cierto?, a ponerse en unanimidad junto a nosotros para este servicio. Amén. Dios del cielo, vamos delante de tu presencia, Sí, Señor. sabiendo que eres Dios grande, poderoso, Señor, santo y Amén. misericordioso. Así Bendecimos es, y Señor. glorificamos tu nombre, Señor. Amén. En esta hora pedimos, Señor, perdón por nuestras fallas, por nuestros errores Sí, y Señor. pecados, Sí, Señor sí, amado, sí, sí, sabiendo que eres sí. el único que nos puede justificar, el único que, Señor, nos puede, Señor, lavar con su sangre para poder Amén. ser limpios y Amén. renovados. En esta hora, Sí, Señor, Señor. estamos comenzando un servicio, Señor amado, y pedimos tu asistencia, que seas tú el que esté en medio, que seas tú el que hable, que seas tú, Amén. Señor, el que dirija este servicio. Clamamos Amén, humildemente, Señor amado, para que tú, Señor, pongas en cada uno de nosotros una gran bendición, Señor, en este momento. Amén. Que sea, Señor, la de poner atención, Señor. Amén, Que Señor. sea, Señor, la de no distraernos, Señor. Padre Santo, en esta hora clamamos para que tú, Señor, saques toda distracción de nuestra vida, de nuestro hogar, Señor, donde estemos viendo el servicio, para nosotros sea de bendición. Bendice, Amén. Señor, a cada uno de nuestros Amén. oyentes, Señor, aquellos que estén viendo este servicio. Te pedimos, Dios del cielo, que tú, Señor, hagas parte en su vida en esta hora, que tú, Señor del cielo, te manifiestes en su corazón. Señor, amén. Si quieren dar un gloria a Dios, Señor, o queremos dar un Amén. gloria a Dios, que se dé libremente, sin ningún estorbo, sin ninguna molestia, Señor amado, porque no nos queremos ni debemos avergonzarnos de ti, Señor. Amén. Tú has Sí, cambiado Señor. nuestra vida, nos diste una nueva esperanza. Amén. Mientras el mundo nos destinaba a muerte, tú nos diste a vida eterna. Gracias Amén. te damos, Señor. Gracias, Te Señor. pedimos que dirijas este Gracias, servicio, que bendito Rey. dirijas tu palabra, que dirijas, Señor, cada oración y cada cosa que hagamos sea dirigida por ti. Señor amado, toma dominio de este Amén. servicio. Amén. Te damos las gracias, Padre del cielo, y te pedimos todo esto en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén, Amén. Señor. Le invito a dar la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a dar lectura a la palabra. Quisiera, ¿cierto?, que fuera una alabanza, un canto quizá en este momento. Sin embargo, el Señor por algo nos permite también hacerlo de esta forma. Y le invito a que abramos la Biblia, la palabra del Señor, en el libro de Santiago. El libro de Santiago. Libro de Santiago vamos a leer, que está casi al final de la Biblia, está después del libro de los Hebreos. Está después del libro de los Hebreos. Y lo vamos a leer en el capítulo 3. Libro de Santiago, vamos a leer en el capítulo 3. Y vamos a leer desde el verso 10 al verso 18. Libro de Santiago, capítulo 3, desde el verso 10 al verso 18. Y si usted ha encontrado la palabra del Señor, le invito a que le demos lectura en el nombre poderoso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Dice: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención,
Allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Que el Señor bendiga esta su palabra, a la que le hemos dado lectura en este momento. Vamos a pasar a orar al Señor. Vamos a pedirle al Señor ahora por el terreno de la iglesia y por su palabra. Y vamos a decirle, ¿cierto?, al Señor que nos hable a través de esta palabra y que también nos ayude, ¿cierto?, en las cosas como el terreno de la iglesia, que es importante. Y para esta oración le voy a invitar a nuestro hermano Hernán que nos acompañe y nos ayude y nos lleve en esta oración. Amén. Hola, buenas noches, hermanos, hermanas. Buenas noches a nuestros pastores. Vamos a pasar a orar por esta palabra para que nos hable a nuestra vida. Amén. Para que nos edifique. Vamos a orar también por los enfermos, va a venir la oración por ellos, por el terreno de la iglesia, petición que tenemos ya hace como 10 años, pero el Señor sabe en su momento que nos va a responder. Amén. Que nos dé paciencia para seguir adelante, seguir perseverando, orando por el terreno. Amén. Unidos, sabemos que unidos hacemos fuerza, el Señor nos ve y nos responde. Amén. Así tal como vio al pueblo, a su pueblo, a Israel cuando oraba, clamaban al Señor para salir de Egipto, el Señor vio, escuchó y le respondió. Así también cuando Pedro estaba en la cárcel, un pueblo unido oraban, oraron, perseveraron en la oración y Pedro fue libertado. Amén. Por el Señor. Así que cuanto más nosotros necesitamos unirnos cada día más. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga en esta noche y inclinamos nuestro rostro y oramos al Señor todos unidos. Dios eterno, Padre de la gloria, delante de su presencia estamos, Señor del cielo, en esta hora ya. Padre bendito, orando. Sí. Primero que nada sea usted el que nos lave, nos limpie, Señor, para ser dignos de estar en su presencia, con un corazón limpio, para poder alabar y bendecir su santo nombre, Dios del cielo. Lávenos de la mollera hasta nuestras plantas con esa sangre bendita que derramó en el madero de la cruz, por donde pagó por mis pecados y los de todos mis hermanos y hermanas y de todo ser viviente, Padre celestial. Le damos gracias, Señor, por su gran amor, por su gran misericordia. Amén. Gracias por tener esta oportunidad, Dios del cielo, de estar en comunión con usted en este santo servicio, el que ya lo hemos iniciado en su nombre y esperando que sea usted el que tome el dominio de todo este santo servicio, del dominio de mi hermano Manuel, Señor del cielo, con la palabra, Padre bendito. Le pedimos a usted también en esta hora, oramos y le pedimos a usted, Dios del cielo, que tenga misericordia de todo, Amén. de todos nuestros hermanos y hermanas que están aquejados de salud, Dios del cielo, bendito Rey, Sí, por lo Señor. que, darle gracias por lo que usted nos sacó de ahí, de esa pandemia, Dios del cielo. Él fue el que nos fortaleció, nos cuidó, Así nos es, protegió, Señor. Dios del cielo, y no pasamos a mayores, no sufrimos tanto, Padre celestial. Así es, Padre Y ese Santo. ha sido gracias a su misericordia, mi Dios bendito. Pero hay otros hermanos que le ha tomado más fuerte, Dios del cielo. Siga usted con ellos, Dios del cielo, fortaleciéndole. Siga usted dándoles las fuerzas, despejando sus vías respiratorias, llevándose todos sus dolores, Dios del cielo, purificando esos pulmones, soplando aliento de vida, Padre celestial. Solo sea su misericordia para cada uno de ellos, Padre bendito. Así le pedimos por nuestro pastor, Señor del cielo, nuestra pastora, nuestra hermana Catita, nuestro hermano David, Dios del cielo. Ayúdele usted también por misericordia. Llévese todos esos dolores que a ellos le aquejan, Dios del cielo. Dolor de garganta, picazón, Dios del cielo. Dolor de cuerpo, dolor de cabeza, Padre bendito. Sabemos que su mano es poderosa y usted es el que conoce todas nuestras necesidades y usted es el que nos ayuda y nos sana, Señor del cielo. Se lleva todos estos dolores, Padre bendito. Ayúdele usted por misericordia a ellos. Bendiga cada casa pastoral, Dios del cielo, en esta hora. Padre bendito, oramos por el terreno también, Señor del cielo, Dios eterno. Sí, Señor. Petición que te llevamos como 10 años ya delante
a su planta, Dios del cielo. Amén. Pero sabemos que usted es un Dios poderoso, un Dios que responde. Si en algo hemos fallado, Dios del cielo, mi Dios bendito, perdónenos, Dios eterno. Perdónenos usted, Señor, en su gran amor y en su gran misericordia. Perdónenos, Señor del cielo, y sea usted que nos guíe, Padre amado. Amén. Dios eterno, sabemos que usted siempre ha estado a nuestro lado, nunca se ha ido, Dios del cielo. Perdónenos todas nuestras faltas, Señor del cielo. Sea usted misericordia. Oramos y pedimos misericordia para usted, y esta misericordia también alcance a la parte contraria, Dios del cielo, mi Dios bendito. Bendiga a la iglesia de Arrayán, Señor del cielo. Bendígale a usted. Ayúdenos por misericordia, Dios del cielo. Necesitamos, Padre amado, estar cerca de usted. El clamar, el estar orando, Señor del cielo, buscando su rostro, Dios del cielo, mediante su palabra, Dios eterno. Amado Padre, le alabamos, le bendecimos, le glorificamos, ensalzamos su nombre, le adoramos, Señor del cielo. Una a la iglesia de Arrayán, Señor del cielo. Sí, Únanos cada día más, Padre bendito, para estar orando y clamándole a usted, Señor del cielo, Señor. por nuestros hermanos, Señor del cielo. Hay oración a las 18 horas, a las 22, Señor del cielo, Dios eterno. Y ahí es donde tenemos que estar orando, mi Dios bendito. Ayúdenos por misericordia, Dios del cielo. Sabemos que usted es poderoso, usted nos ve, usted nos escucha, Señor, y usted nos responde, mi Dios bendito. Denos la paciencia para seguir perseverando, Dios del cielo. Las fuerzas también para seguir adelante, Dios del cielo, en esta cadena de oración, en estas cadenas que tenemos, Dios del cielo, y por el terreno. Amén. Señor, hay muchos que queremos quedarnos ahí, pero solo sea su misericordia, Dios del cielo. Si hemos de salir, Dios del cielo, gloria a Dios para siempre. Sí. Y si hemos de quedarnos, gloria a Dios para siempre también, Señor del cielo. Pero si vamos, su voluntad es otra, Dios del cielo. No nos deje, Señor, no nos abandone. Vaya usted con nosotros, Señor del cielo, bendito Padre. Vaya usted con nosotros, Señor, porque de nada nos serviríamos, Señor, ir solo, Señor. Andaríamos perdidos, Padre amado. Andaríamos vagando, Padre amado. Dios del cielo, solo sea su misericordia para con la iglesia de Arrayán. Oramos por Sí, en esta hora también por lo que nos convoca, nos ayuda, Dios del cielo, nos edifica, que es su palabra, Dios del cielo. Señor, Bendito Rey, que esta palabra sea de bendición, Señor del cielo. Sí, y si es para remedecernos, bienvenida sea también, Dios del cielo. Sí, Hay que saberla tomar, Dios del cielo, Padre amado, porque en algo tenemos que reconocer que en algo hemos fallado, y usted nos habla a tiempo, antes de tiempo y después de tiempo. Sí. Llene de gracia a nuestro hermano Manuel, Señor Amén. del cielo, bendito Dios. Llénelo de su gracia y de su sabiduría bendita. Le alabamos, le bendecimos, le glorificamos, Señor del cielo, y le dejamos estas peticiones, Señor del cielo, a sus plantas, en el dulce nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Señor. Amén. Le invito a que demos la gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Un segundito. Amén, Señor. Vamos entonces a la palabra. Hemos leído en el libro de Santiago, hemos leído en el capítulo 3, un capítulo muy conocido, que habla sobre la lengua. Que ya, ¿cierto? Cada vez que se habla de la lengua o se dice Santiago 3, ya entendemos más o menos de qué se va a tratar, porque el capítulo 3 siempre nos habla de la lengua, de cuán grande bosque puede incendiar, ¿cierto?, nuestra lengua. Una simple palabra puede hacer mucho daño. Pero nosotros hemos leído, ¿cierto?, la continuación de esto, que es desde el verso 10 al verso 18. Y vamos a hablar, ¿cierto?, un poquitito del contexto cultural de esta carta, porque Santiago, considerado hermano de Jesús, Santiago, se dice que esta carta fue escrita un poco antes de lo que es muchos evangelios, muchas cartas de Pablo. Y resulta que Santiago era muy cercano a la cultura judía. Y cuando nosotros leemos, ¿cierto?, los primeros versos de la carta de Santiago, nos damos cuenta que Santiago se está
comunicando con aquellos que son de la dispersión, aquellos que fueron, ¿cierto? De alguna manera tuvieron que arrancar de Jerusalén, que tuvieron, ¿cierto?, que comenzar a seguir y a continuar el Evangelio en otras partes por la persecución que había en esos tiempos. Pero resulta que comienza a hablar Santiago de varias cosas que son importantes. Comienza primero diciendo, que lo invito al capítulo 1 de Santiago, y dice el verso 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿cierto? Está hablando primeramente que en todas las pruebas que hay, que ellos se sientan gozosos por estas pruebas. Comienza a hablarle de lo que es la sabiduría de Dios. En el capítulo 2 podemos ver algo muy conocido que es la fe, porque Él nos habla de la fe y dice que la fe, si no está acompañada de obras, es una fe muerta. Cuando seguimos leyendo, ¿cierto? Nos dice que que no puedo tener fe y no hacer nada, sino que si yo tengo fe, debo también ejercer mi fe, mostrarla, perfeccionarla a través de las obras que el Señor también hace a través de mí. Pero en el capítulo 3 se habla de la lengua. Y es importante que nosotros entendamos qué poder tenemos en nuestra boca. Porque nosotros con nuestra boca ya tenemos experiencia, ¿cierto? A medida que pasan los años, que pasan las décadas, nos damos cuenta que a través de nuestra boca hemos hecho muchas cosas. Hemos dicho muchas cosas. Hemos cometido muchos errores. A veces nos hemos defendido de algo que quizás no tenemos razón. Que en algún momento dijimos algo muy fuerte, de una manera quizás muy pesada. Quizás estamos hablando cosas que a los demás están dañando. Quizás, no sé, a nuestros padres, cuando ellos nos dicen algo, no, y nosotros comenzamos a discutir con ellos. A veces nosotros somos hirientes con nuestra boca. A veces nosotros decimos cosas que dañan al prójimo. Pero no solo dañan al prójimo, a veces nos dañamos nosotros mismos a través de lo que decimos. Porque el hablar, el comunicarnos, conlleva una gran responsabilidad. De hecho, si en este día yo no tuviera la capacidad de hablar, usted no estaría escuchando este video ni estaría viendo este video. Porque no tendría sentido si es que yo no puedo comunicarle a usted, ¿cierto? Lo que en este momento nos reúne, que es la palabra del Señor. Si yo no tengo la capacidad de comprender la palabra, no tengo la capacidad de comunicar la palabra de alguna manera, no estaría viendo usted este video y yo no estaría grabando este video para que usted pudiese verlo. No estaríamos en el servicio. Entonces es importante comprender el poder que nosotros tenemos en nuestra boca, el poder que nosotros tenemos en nuestra lengua. ¿Quién no ha dañado a un familiar hablando cosas? Incluso, ¿cierto? En nuestra iglesia, a veces nosotros convivíamos en la iglesia, teníamos tiempo para compartir en el local. ¿Cuántas veces yo no dije algo que molestó a algún hermano? ¿Cuántas veces no se me salió una palabra, una frase, que aunque yo no quiera dañar, que aunque a lo mejor yo no quisiera, ¿cierto?, decir nada en contra de nadie, pero aún así mis palabras fueron de daño para el prójimo? ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? Que Dios nos ayude. Somos personas que no tenemos, ¿cierto?, la capacidad quizás de tener perfección, porque somos seres humanos, somos seres que somos engendrados con pecado, que entendemos que el bien y el mal, ¿cierto? Como el Señor nos decía el día domingo, que el mal está a la puerta, que está ahí, listo para, ¿cierto? En el momento en que nos descuidemos, para hacernos daño. Pero resulta que cuando Santiago nos habla en este capítulo 3, después, ¿cierto?, de explicar un poco sobre la lengua, que nosotros debemos dominar nuestra lengua, nos comienza a hablar de algo muy importante. Es importante comprender la cultura judía de este tiempo. ¿Por qué? Y es importante que quizá usted ahora me ponga atención, ¿cierto? Para que de alguna manera no vaya a malinterpretar lo que vamos a decir. Pero si usted se fija, hay cosas muy puntuales en la carta de Santiago que es importante que nosotros sepamos. Por ejemplo, vamos al capítulo 2. Mira el capítulo 2 lo que dice, que es algo que parece muy contrario a lo que Pablo dice en el verso 24.
Dice, vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Pablo dice que nosotros somos justificados por la fe, sin las obras. Pero aquí Santiago pareciera que estuviera diciendo algo contrario, que dice, nosotros vemos que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Cómo podemos unir esto? Porque entendamos algo, la palabra de Dios no se contradice. Dios no dice algo para después decir otra cosa. Lo que Dios hace es unir toda la palabra que Él dio. Es unirla toda para un solo propósito. Pero ¿qué pasa con Santiago? Para esto es importante entender el contexto cultural de los judíos. Porque resulta que el judío no es como el día de hoy los gentiles. Porque resulta que el judío tenía algo muy dentro de ellos que tenía que ver con la obediencia a la ley. Tenía que ver con que una persona que es transformada por el Espíritu Santo es una persona que no se entrega al pecado. Por lo tanto, el día de hoy, si nosotros o yo mismo pecara, por ejemplo, fuera una persona fornicaria, o fuera una persona adúltera, o fuera una persona mentirosa que practica la mentira, o una persona que constantemente estoy robando, para mí un judío o Santiago mismo me viera a mí, él me reprende. Amén. Él me reprende y me dice, tú no estás dentro del cristianismo como Dios lo quiere, porque el pecado para el judío era algo muy aborrecible. Juan lo dice de manera muy explícita, el que practica el pecado no es de Dios, no conoce a Dios, no ha visto a Dios. Entonces el pecado era algo muy importante en los tiempos judíos, y el día de hoy para Dios no deja de ser algo importante. Solamente que hay una diferencia, ¿cierto? A nuestro pensamiento, una supuesta diferencia, una antinomía, ¿cierto? Que tiene que ver con una contradicción, posible contradicción. Pero resulta que debemos entender el contexto. Cuando Pablo dice que nosotros somos justificados solo por la fe sin las obras de la ley, Pablo estaba diciendo que nosotros somos salvados solamente al creer en Cristo. Pero cuando está hablando Santiago no está hablando de la salvación. Pablo estaba hablando de la salvación, pero Santiago estaba hablando de la fe que salva, que es algo distinto. No es lo mismo, ¿cierto?, que yo hable de salvación a que yo hable de una fe que nos salva. Entonces, cuando Pablo habla de la salvación, Pablo entiende, ¿cierto?, que la salvación era por fe. Pero cuando hablamos de Santiago estaba hablando que la fe real, esta fe que salva de la que hablaba Pablo, esta fe real se comprueba como real a través de la obra. Entonces, cuando vemos a Santiago hablando de las obras, es porque las obras son tan importantes para perfeccionar nuestra fe, para unirse con nuestra fe, que no puede quedar de lado. No puedo yo, ¿cierto?, ser una persona de fe si yo estoy pecando. ¿Qué fe tengo yo? Porque si mi fe es perfecta o tengo una fe correcta, la fe significa confianza. Y si yo confío en Dios, ¿cómo puedo confiar yo en el diablo pecando a diario a cada momento? ¿Cómo puedo yo entregarme al pecado siendo que confío en Dios, que creo que Dios me da fe, creo que Dios me da paz, creo que Dios me da la solución a mis problemas, creo que Dios, ¿cierto?, me sostiene, me da dominio propio para no caer en el mal, pero yo estoy pecando constantemente? O sea, es como una contradicción, nos dice Santiago. Es importante entender esto. Es importante que usted también, ¿cierto?, me vaya siguiendo con mucho cuidado, porque no estoy diciendo que se necesitan obras para ser salvos. Somos salvos solamente por la fe, pero la fe correcta tiene obras detrás. Obras que dicen, realmente este hombre tiene una fe correcta, esta mujer tiene una fe real, una fe que Dios se agrada, una fe que Dios acepta. Entonces la visión de Santiago es que las obras son conjunto de la fe.
Pablo las dividió para poder explicarlo teológicamente. Pero Amén. Santiago las habla unidas, Amén. que es algo muy importante de comprender. Porque yo le puedo preguntar algo y usted me va a responder con sinceridad. Y yo le digo, ¿usted cree que Dios se agrada de que usted esté todos los días mintiendo? Su respuesta va a ser que no. Y es claramente visible, porque no es compatible el pecado con la fe. Que Dios nos ayude. Amén. Pero resulta que cuando Santiago comienza en el capítulo 3, ¿cierto? De lleno en la palabra que el Señor nos dio, en el capítulo 10 nos dice algo sobre esta lengua, ¿cierto? Y estas obras que también podemos ver. Que dice el 10, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Para poder comprender quizás en plenitud este verso, debemos comprender qué es la bendición y qué es la maldición. Porque resulta que cuando la palabra de Dios habla de bendición, significa el decir bien, el desear bien, incluso está ahí en lo que es profetizar bien. Y cuando hablamos de maldición, significa mal decir, decir mal. Decir mal de alguien, desearle mal a alguien, hablar mal de alguien, profetizarle un mal a alguien. Cuando nosotros somos hijos de Dios, nos damos cuenta que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Analice usted lo que pasa cuando Dios abre su boca. Lo primero que se nos viene a la mente es Génesis. Cuando en Génesis 1 Dios dice, ¿cierto? Sea la luz y la luz fue. Dios dijo algo y se cumplió. Amén. Cuando hablaban los profetas de Baal, los profetas, ¿cierto? De otros dioses ajenos a Jehová, Dios reprendía a estos profetas y Dios los condenaba a los profetas que no hablaban de parte de Jehová. Es importante esto, le quiero invitar a ver un poco de esta palabra del Señor. Vamos al libro de Deuteronomio. Es importante que nosotros conozcamos, ¿cierto?, la palabra del Señor. Libro de Deuteronomio, que es el quinto libro de la Biblia. Vamos a ver el capítulo 18. Mire que era importante la profecía. ¿Qué es un profeta? ¿O qué es la profecía? Es la boca de Dios hablando. Es la boca de Dios. Un profeta no podía hablar lo que no quería. El profeta tenía que hablar lo que Dios decía. Mire, vamos a leer el capítulo 18 de Deuteronomio. Vamos a leer desde el verso 15. Dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. Está diciendo Dios que iba a levantar un profeta. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. 18, profeta le levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca. Y él hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, lo que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Un profeta que era la boca de Dios. Este profeta no podía hablar lo que él quería hablar. Amén. Un profeta tenía que hablar lo que Dios quería hablar. Porque el profeta era considerado la boca de Dios. Si el profeta decía algo, se tenía que cumplir. Si el tal profeta, ¿cierto?, decía algo y no se cumplía, él era un falso profeta y tenía que morir. Eso es lo que la ley de Dios establece. Por lo tanto, ¿por qué nosotros leemos el Antiguo Testamento? ¿Cómo sabemos que el Antiguo Testamento es real? Porque fue escrito por profetas. Amén. Profetas que hablan por parte de Dios. Por lo tanto, entendemos ahí que Dios le estaba revelando a los profetas y que era Dios el que les decía a los profetas qué cosa hablar. Así es, Señor. Entonces un profeta era la boca de Dios. Si el profeta decía, anda y haz esto,
y decía, si haces esto te va a ir bien. ¿Se acuerda usted de la historia de Naamán? Naamán fue al profeta Eliseo, si es que no recuerdo mal, Eliseo, y le dice Eliseo a Naamán, tienes que ir a sumergirte 7 veces en el Jordán. Cuando Naamán se sumergió, el Señor lo sanó, porque lo que dijo el profeta se cumplió. Lo que bendijo o dijo bien, se cumplió. Que Dios nos ayude. Pero hubieron momentos también en que hubo maldición de parte de Dios. Eliseo, por ejemplo, que a él lo molestaban por ser calvo. Y resulta que Eliseo en algún momento hizo descender fuego del cielo y consumió a las personas que los estaban molestando. Lo dice la palabra del Señor. Salió un oso y los comió. ¿Cierto? Eliseo cuando estaba tan bien y decía la palabra del Señor que venían a él personas para buscarlo, para ir a presentarse delante del rey. Dice la palabra del Señor que él decía, si hablo por Jehová, ¿cierto? Que descienda fuego del cielo y quema a estos hombres, y bajaba fuego del cielo y consumía a estos hombres. Porque lo que el profeta decía se cumplía. Isaías 53, otro profeta, dijo que iba a venir Jesús. Lo que él, ¿cierto?, dijo, se cumplió. Amén. Pero Amén. ¿qué pasa en Santiago? Santiago nos está diciendo que de una misma boca procede bendición, decir bien, y procede maldición, decir mal. Y dice, hermanos míos, esto no puede ser así. No puedo yo con mi lengua, con la autoridad que Dios nos da para poder hablar, no puedo yo estar diciéndole, a ti te va a ir bien, ojalá te vaya súper bien, y después decimos, ojalá que a este le vaya mal. Ojalá que cuando vaya andando en el auto se le reviente un neumático. Que Dios nos ayude. Es importante comprender que el Hijo de Dios nos debe estar amarrado a las emociones. Si a mí alguien me hace daño y yo me amarro a mis emociones, me estoy dejando gobernar por la maldad. Amén. Por lo tanto, Amén. si a mí me dan un golpe en esta mejilla, yo no voy a ser como Jesús si me dejo gobernar por mis pasiones, porque si me pegan aquí me va a dar rabia y voy a responder. Pero Jesús dijo, ¿cierto? Si te pegan en esta mejilla, ofrece la otra. Pleno control de la acción. Que Dios nos ayude. Entonces Santiago nos está diciendo, la boca de los hijos de Dios debe ser una boca que no puede proceder del bien y el mal, sino que una boca de donde proceda la bendición. Siempre deséele bien a su hermano. Siempre dele una bendición a través de la página de Facebook, ¿cierto? Ahora que hacemos servicios a través de Facebook, que hacemos servicios, ¿cierto?, los días domingos, el mensaje que siempre sea de bendición, nunca de reclamo, nunca de algo malo, siempre que sea de bendición para los hijos de Dios, porque todos somos hijos de Dios. Que Dios nos ayude. Amén. Si yo en algún momento, porque de vez en cuando usted escucha mi guitarrita detrás del servicio el día domingo, y si yo me equivoco en una nota, o me equivoco al cantar, hermano mío, que sus palabras sean, ánimo hermano Manuel, no importa, mejor va a salir, el Señor lo recibió. Amén. Nunca voy a esperar que usted me diga, ¡ay, qué mal cantan los hermanos! No, si canta tan mal este hermano, ¿por qué? Porque resulta que estamos hablando lo que no debemos. Que Dios nos ayude. Amén. Somos hijos de Dios. Nuestra boca debe hablar las maravillas de Dios. Nuestra boca debe siempre desear bien al prójimo. Amén. Y Sí, nunca Señor. nuestra boca desearle el mal al prójimo. Nos da varios ejemplos Santiago. En el verso 11 nos dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? No. O sale agua dulce o sale agua mala. El 12, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas? No, las aceitunas las produce el olivo. ¿O la vid puede producir higos? No, la vid produce uvas. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Que Dios nos ayude. Entonces, Santiago nos está hablando de lo que primero esta boca debe decir, que es bendición. ¿Qué es lo que Dios quiere? Lo que Dios quiere es que todos nosotros seamos su boca, prediquemos el evangelio a todo el mundo
por aquí, por allá. Hablemos las maravillas de Dios, pero Dios no quiere que nosotros condenemos al mundo. Nosotros condenamos las malas obras, o le pedimos a Dios, ¿cierto? O perdón, de parte de Dios, la palabra condena las malas obras. Por lo tanto, nosotros debemos ir al mundo a decir, estas son malas obras. Si usted las hace, tiene que arrepentirse. Amén, Pero nunca amén, decir Señor. usted se va a ir al infierno, porque no somos quienes para juzgar. Nosotros también íbamos al infierno. No decir, cierto, usted se va a ir al infierno y usted no va a poder ser salvado. No, porque hemos ido al mundo a predicar el evangelio, a bendecir, no a maldecir. Nunca decirle, tú te vas a ir al infierno. Es muy diferente decir te vas a ir al infierno a decir tú te puedes ir al infierno. Qué distinto. Que Dios nos ayude. Amén. Entonces Dios quiere que nosotros hablemos verdad con nuestra boca. Quiere que nosotros bendigamos con nuestra boca. Porque recuerde es, que el Señor, texto amén. que sigue después de Juan 3:16, ¿cierto? Que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Después de ese texto, el 17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo. ¿Por qué nosotros maldecimos? ¿Por qué nosotros condenamos? ¿Por qué nosotros hacemos juicio al hermano? ¿Por qué nosotros lo hacemos? Todo esto procede de la carne. Todo esto procede del pecado. Amén. Que Dios nos ayude. Amén. No nos dejemos gobernar por nuestros sentimientos y nuestras acciones. Debemos ser gobernados por la misericordia de Dios. Y como nosotros tenemos que ser semejanza de Dios, si Dios habló bendición, si Dios vino a salvar las vidas, nosotros no podemos meternos a juicio. Nosotros debemos hablar lo que Dios quiere que hablemos. Dios quiere que si nosotros decimos algo se cumpla. Por eso la palabra Jesús nos dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Porque si nosotros decimos que sí y después hacemos lo contrario, estamos faltando a la verdad. ¿Se da cuenta que todo lo de la palabra está unido? Por eso la palabra a Dios le molesta mucho. Cuando leemos Proverbios capítulo 6, nos damos cuenta que dice que hay 6 cosas que aborrece Jehová y aún 7 que abomina su alma. Y entre ellos aparece claramente la lengua mentirosa. Amén. La lengua mentirosa. ¿Por qué? ¿Por qué Dios aborrece tanto la lengua mentirosa? Porque Dios quiere que nosotros seamos a su imagen. Dios dice algo, se cumple. Un profeta de Dios decía algo, se cumple. Usted, cuando diga algo, se tiene que cumplir. Amén, amén, Señor. Porque usted es un hijo de Dios. Por eso deséele a su hermano siempre bendición. Así sea, bendito. Por eso, deséeme a mí siempre bendición. Yo le tengo que desear a usted siempre bendición. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios siempre esté con usted, que Dios le levante, que Dios le restaure, Amén. que Dios le sane, mi hermano querido, mi hermana querida, amada, Sí, que Dios le Señor. sane, que Dios esté con usted ahí en Sí, su hogar y le Señor. guarde, le ayude y sea con su familia. Tiene una familia con Gracias, dificultades, Señor. tiene problemas económicos, que Dios le ayude, que Dios le bendiga en su Amén. economía, que Dios bendiga a su Amén. familia y sus relaciones familiares. Gloria a Dios para siempre. Que Dios le bendiga, es el deseo de nuestro corazón. Amén. No podemos desear maldición. Que Dios nos ayude. Amén. Entonces se da cuenta de la importancia de lo que nuestra boca tiene que hacer, que es bendecir. Así sea, bendito Rey. Pero hay otra cosa que nos dice Santiago que es igual de importante. Mire el verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Mire la pregunta, qué importante. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Es una pregunta. Podemos responderla antes. ¿Es usted sabio y entendido? No. Que Dios nos ayude. Si usted es sabio y entendido, tiene que cumplir con esto que nos dice Santiago. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Qué está hablando Santiago? Que si hay algún entendido y algún sabio, que este tiene que mostrar en su buena conducta, ¿cierto? Por la buena conducta sus obras. Las obras
No porque la salvación sea por fe, no porque seamos justificados por la fe, las obras quedan de lado. Somos salvados por la fe y esa fe es real cuando tiene las obras unidas. Cuando tiene obras. Porque la fe tiene que tener obras. Una fe genuina tiene obras. Y nosotros tenemos que mostrar estas obras a través de nuestra conducta. Amén. Entonces cuando nosotros, ¿cierto? Porque dice la palabra, justo un verso antes, si no me equivoco, bueno, no lo encuentro, pero un poquito antes del verso que hemos leído, dice que si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Es lo que Dios quiere. Es lo que Dios quiere. Que nosotros no ofendamos con nuestra lengua y seamos varones perfectos y mujeres perfectas. Pero resulta que esto que nos está diciendo aquí Santiago, nos dice que para ser sabios y nos dice que para ser entendidos, realmente entendidos, tenemos que nosotros tener una buena conducta que tenga obras. No puedo yo decir, yo amo tanto a mi hermana, amo a las personas de este mundo, me gustaría ayudar a todos en este mundo, pero voy pasando, ¿cierto?, por una parte donde hay curaditos botados en la noche, ¿cierto?, están muertos de frío, están congelados los pobres hombres, y yo, ¿cierto?, voy abrigadito y no hago nada. ¿Dónde están mis obras? A través de mi conducta. Que Dios nos ayude. Amén. Podemos Amén, decir, Señor. tenía frío, pero usted tiene un hogar donde llegar. Así Y resulta es, que hay Señor, personas amén. que están sufriendo de frío. A nadie le gusta sufrir. Entonces el Señor, a través de Santiago, acude a nuestras obras. No basta con ser una persona que diga tener fe o que vaya a la iglesia. Basta tener obras. ¿Se acuerda usted de la predicación de Juan el Bautista? Juan el Bautista estaba predicándole a los fariseos y le decía, hay que tener obras, frutos dignos de arrepentimiento. Los frutos dignos de arrepentimiento significa que cuando yo me arrepiento, ese arrepentimiento, ¿cierto?, es por fe, obviamente, y esa fe y ese arrepentimiento trae obras de arrepentimiento. Amén. No es que yo me arrepienta, ¿cierto? Llego a la iglesia parado así, me paro así y me arrepiento así, Señor, estoy arrepentido. ¿Qué es lo primero que hace alguien que se arrepiente? Tiene, ¿cierto?, una obra. ¿Qué obra? Se tira al suelo. Demuestra su arrepentimiento. Cuando alguien ama a su hermano, no dice, yo amo a mi hermano, pero lo tengo, ¿cierto?, ahí, y cuando hay que darle algo, le doy menos a este, y al otro le doy más, ¿cierto?, porque me cae mejor. Eso no. No es una obra. Siempre hablamos de la fe, pero es importante que usted ponga sus obras en su fe. Amén. Es importante que usted tenga su fe fundada. Es importante que usted tenga obras en su vida. Que Dios nos ayude. El galardón que usted va a recibir, el premio que Dios le va a dar, las bendiciones o el pago que Dios le va a dar, no va a ser por nada, va a ser por las obras que usted tenga. Hay una parábola bien conocida de Jesús. No sé si la ha escuchado, imagino que sí, pero es la parábola en donde el Señor dice cuando inviten a comer a alguien, no quieran que esta persona que lo invitó a comer le pague o le invite a comer de nuevo, porque ¿qué recompensa tengo si yo invito a alguien a comer y después ese alguien me invita a mí? Porque lo que le di, él me está devolviendo. Pero en cambio, si yo doy un vaso de agua a una persona que nunca me lo va a devolver, ese vaso de agua va a tener recompensa en el cielo. ¿Por qué? Porque la salvación es por fe, pero el galardón tiene las obras. El galardón que Dios me va a dar y que Dios le va a dar a usted es por obras. Procure, ¿cierto?, tener el fruto de esta fe, que son las obras. Entonces, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Cierto? Muestre por la buena conducta sus obras. Por la buena conducta muestre usted sus obras. Es importante
para Santiago expresar esto, y como está en la palabra, tenemos que aprenderlo. Sus obras en sabia mansedumbre. Pero hay una tercera cosa de la que nos habla Santiago. La primera, ¿cierto?, era de nuestra lengua, que tiene que bendecir. La segunda que estamos viendo acá, ¿cierto?, es que para ser sabio y entendido tenemos que nosotros tener obras a través de nuestra conducta, que la mostremos, ¿cierto?, nuestra conducta a través de la obra. Pero resulta que después Santiago, mire lo que habla. Dice el 17. Amén. Pero la sabiduría que es de lo alto, está haciendo un contraste entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos, lo repite otra vez, buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Lo digo de esta manera para que usted, ¿cierto?, lo organice en su mente. Pero la sabiduría que es de lo alto, el Señor nos muestra que hay una sabiduría de lo alto, como contraste de lo que dice el verso 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. O sea, los celos amargos y la contención no es la sabiduría de lo alto. Los celos amargos y la contención, ¿sabe lo que es? Es que qué importante. 15. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, es animal, es diabólica. Amén. Mi hermano querido, es importante que entendamos esto, porque la sabiduría de Dios de lo alto es muy distinta a la sabiduría del mundo. Es muy distinta, porque resulta que los celos amargos, ya, porque, a ver, entendamos algo. Dios es celoso, pero los celos de Dios no tienen que ver con las pasiones. Los celos del hombre tienen que ver con las pasiones del hombre. Los celos de Dios son una respuesta a que Dios quiere ser alabado Él y que la gloria de Dios no se comparte con nadie. Por lo tanto, si usted comienza a adorar una foto, comienza a adorar una estatua, usted lo que está haciendo es cambiando a Dios. Por lo tanto, Dios dice, no son dignos estas cosas de ser adoradas porque yo las creé, a mí me tienen que adorar. Por lo tanto, el Señor es celoso y el Señor, ¿cierto?, todo eso lo va a juzgar. Pero resulta que los celos amargos del ser humano tienen que ver con las pasiones desordenadas del ser humano. Si yo tengo celos de un hermano, es porque yo estoy siendo desconforme con lo que Dios ha hecho en mi vida. Mi hermano querido, es importante. Es importante que yo entienda que los celos hacia algo, los celos hacia alguien, ¿cierto?, tienen que ver con mis pasiones desordenadas. Y tienen que ver, ¿cierto?, con la descomunión que yo estoy teniendo con Dios. Y esto está acompañado de contención, contender. Esto está acompañado, ¿cierto?, de estas pasiones. Porque resulta que esta sabiduría no es la que viene de Dios. Son pasiones. Y son diabólicas, animales, terrenales. Porque donde hay celo y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Le pregunto yo, ¿usted tiene celos y contención con alguien? ¿Tiene algo por ahí que está molestando a su relación con Dios? Analícelo, piénselo. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque Dios se lo está diciendo para que sane. Amén. Dios quiere que usted sane de corazón. Sí, Señor. Dios quiere que usted sane su vida. Gracias, Rey bendito. Y ya deje la sabiduría del mundo, ¿cierto? Y se una a la sabiduría de Dios. La sabiduría del mundo es corrompimiento de corazón. Pero la sabiduría de Dios es pura. Amén. ¿Y sabe lo que trae? Mira el 17, la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, santa. Después,
pacífica, no contiende con nadie. La sabiduría de Dios no contiende con nadie. ¿Qué es la sabiduría? Lo conocemos de memoria, pero nos cuesta mucho entenderlo. Libro de Proverbios, capítulo 1, verso 7. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? Apartarse del mal, aborrecer el mal. O sea, cuando yo temo a Jehová, yo no estoy en el mal. Porque si yo estoy en el mal, no temo a Jehová. No temo el castigo de Dios, no temo que Dios es Dios justo, no temo que Dios es todopoderoso, no respeto que Dios es Dios. Lo que estoy haciendo es ir respetando a Dios. Entonces es importante que yo comprenda esto. Es importante que yo comprenda que cuando yo, ¿cierto? Realmente no soy una persona pacífica, no soy una persona amable, no soy una persona, ¿cierto?, que esté pensando en la santidad o en la pureza, yo me estoy alejando de Dios. Me estoy alejando del Señor Jesucristo. Mi hermano amado, dice el Señor que esta sabiduría es llena de misericordia. Que esta sabiduría tiene buenos frutos, que es lo que estábamos viendo. No tiene incertidumbre ni hipocresía. No es una sabiduría, ay, ¿qué va a pasar? Ay, no, realmente vendrá el Señor. No hay eso. No, lo que resulta que el Señor nos está diciendo es que esto es la sabiduría de Dios trae todas las bendiciones que el hombre quiere, pero el hombre no alcanza. Amén. Amén, Señor. Te pregunto, ¿yo está sufriendo? ¿Tiene incertidumbre? ¿Tiene preocupación? ¿Tiene contenciones con los hermanos? ¿Pelea con los hermanos? ¿Hay algún hermano que está rechazando a usted? ¿Que su mente rechaza? ¿Que su corazón rechaza? Esa no es sabiduría de lo alto, esas son pasiones de nuestra vida. Pasiones que hemos dejado que Satanás deje en nuestra vida, en nuestro corazón. Son pasiones que son diabólicas. A Jesús le estaban haciendo daño y él estaba enmudecido, mi hermano querido. Enmudeció. A nosotros nos hacen así y nosotros contestamos y respondemos. Nos dejamos guiar Así es, Señor, por nuestras pasiones. Nos dejamos gobernar por nuestros deseos, por nuestra mente, por lo que pensamos. Déjese usar por el poder de Dios. Lo mismo para mí, Manuel, déjate usar por el poder de Dios. Porque estas tres cosas es lo que nos dice el Señor. El Señor nos dice realmente que nosotros tenemos que ser personas que bendigan a los demás, que no proceda maldición de nuestra boca, bendigamos. El Señor nos dice también que nosotros tenemos que tener buenas obras, ¿cierto? Mostrar nuestra cristiandad a través de las obras. Pero también el Señor nos dice que la sabiduría tiene que ser de arriba y no la sabiduría de este mundo. Para que haya bendición de Dios. Amén. Que el Señor haya puesto esta palabra en su corazón y el Señor bendiga su corazón a través de esta palabra. Amén, Señor. Para el Señor la honra y la gloria. Y le voy a invitar a que oremos al Señor por esta su palabra. Amén. Padre del cielo, vamos delante de tu presencia dándote las gracias, Señor. Sí, Señor. Amén. Padre del Bien. cielo, como siempre, no nos queda otra cosa que humillarnos delante de ti, que humillarnos, Padre, de lo que tú nos has dicho, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, porque hemos maldecido a los demás, hemos hecho malas obras, Señor amado, Amén, pero sí, también, Señor. Padre Santo, hemos querido la sabiduría del mundo más que la sabiduría tuya. Ayúdanos a amar tu sabiduría, mi Dios Amén, bendito. amén. Señor, ayúdanos a amar lo que tú nos enseñas, Señor. Enséñanos a amar tu palabra, Padre, que ella es la sabiduría, que ahí está la sabiduría, Señor amado. Te pedimos humildemente que nos ayude a amar, Señor, aun cuando prediquen tu evangelio. Amén. Porque Señor dice el libro de Proverbios en el capítulo 1 desde el verso 20 en adelante que la sabiduría clama en las plazas, Señor. Se junta en los principales lugares de reunión, en las calles alza su voz.
Ayúdanos, Padre Santo, para poder escuchar tu voz donde quiera que estemos. Señor amado, en esta hora clamamos para que nuestro corazón sea removido con tu palabra, Amén. sea renovado con tu palabra, para que, Padre Santo, el día de mañana, Señor, el día de hoy, Padre, podamos usar tu sabiduría, tener paz en nuestro corazón, tener humildad, Señor, misericordia y pureza, Señor, en nuestra vida, Amén, para que, Señor, tú actúes en nuestra vida. Señor, tantas veces has querido bendecirnos, tantas veces nos has querido ayudar y nosotros te hemos cerrado la puerta, aún siendo tus hijos, aún Amén, siendo sí, Señor. cristianos. Señor, te hemos cerrado la puerta a todas estas bondades y misericordia. Perdóname, Señor amado. Perdóname, Amén, Señor, amén, por no Señor. darte la Sí, entrada sí, que Señor. corresponde. Humildemente te pido que nos ayudes, Señor. Humildemente te pido, Señor, que nos dirijas en todo esto. Amén. Amado Dios, Señor, Sí, Señor. te pido que nos perdones, Señor, pero que también sea esta palabra de bendición para el futuro. Amén. Que quizá en algún momento amarga, pero Señor, que sea más dulce que la miel. Gracias Amén. te damos por ella. Guárdala en nuestro corazón y tráela a memoria cuando toque el tiempo, Señor, de Amén, que necesitemos recordarla. Te damos las gracias, Señor amado. Te pedimos esta bendición a tu palabra en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Damos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén, Señor. Recuerde nuestro servicio, ¿cierto? El día domingo a las 11 de la mañana. También recuerde estar orando, ¿cierto? Por nuestros pastores que el Señor los tiene ahí, ¿cierto? Con COVID permitió el Señor, así que oremos por ellos. Amén, Señor. Clamemos al Señor, ¿cierto? Porque donde hay oración, el Señor también tiene respuestas. También tiene Sí, alivio Señor, el amén. Señor y tiene milagros el Señor y tiene sanidad el Señor. Así que no nos olvidemos, ¿cierto?, de que tenemos que estar orando por nuestros hermanos y por nuestros pastores. Vamos, ¿cierto?, a orar ahora por nuestros hermanos enfermos, a quienes el Señor sane. Habían varios hermanos enfermos que el Señor también nos dio el día domingo, ¿cierto? Y así que vamos a orar también por ello. Habían varios agradecimientos también que no se alcanzaron a dar, así que el Señor bendiga, ¿cierto? Primero bendecimos al Señor y damos gracias a Dios por todas las misericordias que Él ha hecho, tanto conmigo como con usted, ¿cierto? Y esperamos, ¿cierto?, que en este momento haya más agradecidos, ¿cierto? Porque el Señor va a empezar a sanar y va a empezar a mostrar su gloria en su iglesia. Amén. Así que vamos a orar al Señor, ¿cierto? Y recuerde también la pastora Amalia, ¿cierto? Amelia, que de la iglesia del pastor Roja de las Condes, que el Señor le ayude a ellos, ¿cierto? A toda su familia. Amén, Señor. Tomás González también, que estaba también ahí, lo tenían mal, ¿cierto? Estaba hospitalizado. Esa es la palabra que estaba buscando, hospitalizado. Así que el Señor nos ayude, ¿cierto?, en esto. Y le ayude a ellos, a su familia, ¿cierto? Hermano Cristian, Claudia Gallardo, todos nuestros hermanos que están con COVID, ¿cierto? Que no es algo grato, no es algo que esperamos, ¿cierto? O que queremos, pero el Señor tiene grandes propósitos. Así que vamos a orar con fe y vamos a pedirle al Señor por estas enfermedades y estas sanidades que Él hará. Padre del cielo, vamos delante de tu presencia, Señor, orando Amén, en esta Señor. hora, pidiendo por sanidad, Señor. Padre Santo, nos has curado el alma el día de hoy, nos has dado consejos para nuestra alma. Amén. Y ahora te pedimos, Señor, por nuestras enfermedades que están delante tuyo, por estas enfermedades, Señor, que tienen nuestros hermanos, por estos sufrimientos y estas angustias, Señor, aún empezando, Señor, por la pastora Amelia, Señor, de la iglesia Las Condes, Señor, toda Amén, su familia, Señor. Señor amado, Señor, nuestros pastores de la iglesia de La Rayán, nuestro pastor David, nuestra pastora Elizabeth, Señor, que están contagiados también, te pedimos y te rogamos, Señor, tu sanidad para ellos. Alivíales, Señor, el dolor, Padre del Amén. cielo, alivíale las molestias, Señor.
Te pedimos que seas tú con ellos, Señor amado. Así también queremos pedirte, Señor, por Tomás González, Señor amado, por su señora, para que tú les sanes, les guardes, les cuides, les ayudes, Señor, les restaures, Dios amado. Así también, Señor, por hermano Cristian, Señor, Claudia Gallardo, que son personas que pedían la oración también. Amén, Señor, Señor. te pedimos humildemente que seas con ellos, Señor. No sabemos, Señor, cómo ha continuado Yamilé, Señor, pero te pedimos que también seas con ella, que también le ayude en todo. Cada hermano, Amén. Señor amado, que no ha Amén, pedido la Señor. oración, también te pido por ellos. Señor amado, bendice, Señora, ayuda, Señor, a nuestros hermanos ancianos, Dios mío, que son más vulnerables quizás, Padre. Te pido que les pongas, Señor, tu protección a ellos. A cada Amén, hermano, Señor. Señor, contagiado, Señor, sea sanado, sea fortalecido. Padre del cielo, tú has mostrado grande misericordia con nosotros. Amén, sí, Síguelo Señor. haciendo, Padre del cielo. Gracias, Quizás Padre. podríamos ir, Señor, a un médico. Quizás podríamos, Señor, poner nuestra esperanza en los doctores, Señor. Pero ¿a quién iremos, Padre amado? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras de vida a nuestra vida. Solo tú Amén. tienes sanidad, Señor. Sí, Te Señor. pedimos estos favores humildemente. Ponemos toda oración y petición de sanidad delante de ti, aún las no nombradas, y pedimos tus sanidades en el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén, Amén. Señor. Y ahora, Padre, te pedimos por tu bendición. Bendice, Señor, el hogar pastoral. Señor, Amén. aún, Padre, con su economía. Aún, Señor, bendíceles, Padre, Sí, con Señor. su Amén. despensa. Bendito Rey. Aún bendice su trabajo. Aún bendice su relación familiar. Amén. Padre, te pido así que bendiga, Señor, tu pueblo Israel. Bendice, Señor, aún el terreno de nuestra iglesia, Padre, y Amén. ayúdanos con ello. Sí, Así, Señor. Padre, pedimos tu bendición para cada hermano, Señor, anciano, adulto, joven, niño, Señor, aún bebé, Señor. Te pedimos en esta hora que bendiga sus vidas, que bendiga sus trabajos, que donde pongan mano les vaya bien y sean bendecidos, Señor Amén. amado. Te pedimos en esta hora tu grande bendición y la recibimos Sí, Señor, humildemente cielo. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Amén. y amén, Señor. Le invito a dar la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Aleluya. Que el Señor le bendiga. Amén.